Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la conquista de México. ¿Y qué fue de esta conquista? Bueno, decir que la conquista de México o la conquista del Imperio Azteca, como también se la suele conocer, fue un proceso histórico que sucedió entre los años 1517 y 1521. También decir que fue un periodo que sucedió a partir de la llegada de los primeros españoles a las costas de los pueblos mayas, hasta la caída de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés y sus aliados indígenas. Y por último debemos decir que esta conquista fue el responsable de permitir ampliar los dominios de los españoles a lo largo de toda Mesoamérica y la creación de nuevos reinos y ciudades a lo largo del siglo XVI. Continuemos hablando un poco más sobre esta conquista de México, particularmente hablar sobre sus antecedentes. Bueno, para comenzar debemos decir que los españoles se hallaban por la segunda década del siglo XVI bien establecidos en las Antillas, principalmente en la Española y en Cuba, estando Diego Velázquez a cargo de la gobernación de Cuba, que para la época era conocida como Fernandina. También debemos decir que buscando aumentar la cantidad de recursos explotables en la región, Velázquez ordena una expedición hacia el oeste de Cuba, con la esperanza de hallar nuevas tierras, sobre todo otras islas, y también nativos para proveerse de mano de obra. Continuemos hablando un poco más sobre esta conquista de México, particularmente mencionar sus causas. Bueno, la primera causa que vamos a mencionar tiene que ver con las intenciones de la corona española de expandir su territorio y fortalecer el imperio sobre otras potencias europeas de la época, obteniendo tesoros y particularmente materia prima. Otra de las causas se relaciona con el avance tecnológico, las alianzas militares y las estrategias de guerra del ejército de la corona española, que superaron a los guerreros aztecas y facilitaron el triunfo de Cortés a pesar de la superioridad numérica de los aztecas. Por otro lado, mencionar, entre las causas, la pólvora, los caballos para movilizarse, las armas y unas estrategias mucho más eficientes que ayudaron a una rápida conquista. Otra de las causas tiene que ver con las epidemias. Con la llegada de los españoles y esclavos africanos se comenzaron a esparcir enfermedades desconocidas entre los pobladores locales, los cuales desencadenaron en epidemias que devastaron a la población indígena, tales como la viruela. Y por último decir que otra causa secundaria para la corona española era evangelizar, pero más importante aún, colonizar las poblaciones indígenas. Sigamos hablando un poco más sobre esta conquista de México, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, para comenzar, decir que en 1519 se realizaron diversas expediciones por parte de Hernán Cortés, quien llegó inicialmente a la isla de Cozumel y varios puntos costeros de la península de Yucatán. El primer contacto fue con los mayas, a los cuales dominaron sin mayor resistencia. También decir que en la actual Veracruz, los colonizadores fundaron un asentamiento denominado Villa Rica de Veracruz, luego de protagonizar varias batallas contra los pueblos indígenas. También debemos decir y debemos agregar que mientras tanto, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, ya conociendo la idea de Cortés de desconocerlo y tomar las tierras en nombre de la corona, envió un contingente militar para detenerlo en tierras mexicanas. El enviado Panfilio de Narváez nunca pudo apresar a Cortés y su arsenal y soldados terminaron uniéndose a Hernán Cortés y a la causa de la conquista. Otra característica que debemos mencionar es que uno de los principales objetivos de esta conquista consistía en obtener el oro de las nuevas tierras en beneficio de la corona española.
También debemos decir que, por otro lado, para la conquista fue muy decisiva la alianza con los tlaxcaltecas, vecinos de los aztecas y feroces enemigos, quienes se aliaron con el ejército de Hernán Cortés para liquidar al imperio azteca. Sigamos hablando un poco más sobre esta conquista de México, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias mencionaremos las alianzas de los españoles con etnias enemigas de los mexica y posteriormente la destrucción del liderazgo y de la estructura política del imperio azteca. La segunda causa que mencionaremos tiene que ver con la creación de una unidad política administrativa dirigida por España que estaba formada por el rey, el Consejo de las Indias, la audiencia, el virrey, los visitadores y ayuntamientos. La tercera consecuencia es que se creó una nueva base en la economía y se establecieron nuevas rutas de comercio. También se dio la introducción de nuevos cultivos como el trigo, el arroz y la caña de azúcar. Y las últimas consecuencias a mencionar tienen que ver con los conquistadores que diezmaron a las poblaciones indígenas. También surgió una nueva raza conocida con el nombre de mestiza, que era la unión de indios con españoles, y se implantó la lengua española como idioma oficial. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!